El director general lee la carta de dimisión de un empleado y lo que hace a continuación sorprende a todos. Casi tira el sobre a la basura. Pensó que era otra carta de dimisión más, hasta que leyó la primera línea. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Daniel Kerrigan se recostó en su silla, con la carta temblando ligeramente en su mano. No por los nervios, sino por otra cosa. Un peso, una vergüenza silenciosa que no esperaba. Estaba mecanografiada, sin letra manuscrita, impresa en papel normal, sin dramatismos, solo una página con márgenes limpios y una franqueza que impactaba más que la mayoría de las entrevistas de salida. Me mantuve leal hasta que me di cuenta de que la lealtad solo era unilateral. Volvió a leer esa frase. Daniel había visto cientos de ellas. Las renuncias formaban parte del trabajo. La gente se marchaba. La gente seguía adelante. Algunos con agradecimiento, otros con quejas, otros en silencio. Pero esta carta no parecía la de alguien que se marchaba por una oferta mejor. Parecía la de alguien que había esperado a que las cosas mejoraran y finalmente se había rendido. El nombre que aparecía en la parte superior lo tomó por sorpresa. Marcus Hale, 14 años en la empresa. Cargo, analista de sistemas DOD. Nada especial, solo un nombre que nunca había oído pronunciar en voz alta. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Susan, ¿tenemos algún expediente sobre Marcus Hale? Hubo una pausa. Marcus Hale, repitió ella. Sí, debería estar en recursos humanos. ¿Quieres que te lo envíe? Ahora. Mientras esperaba, Daniel volvió a mirar la carta. No había ni una sola palabra de más. Marcus había sido conciso. Indicaba su último día, mencionaba que había cerrado todos los proyectos en curso, daba las gracias al equipo de TI y firmaba con una frase que destacaba por su moderación. Le deseo lo mejor a la empresa, pero estoy cansado de pasar desapercibido. Desapercibido. Esa palabra pesaba más que el resto. Susan llamó a la puerta y entró con la carpeta en la mano. Daniel la abrió. Evaluaciones de rendimiento. Sólidas. Un par de elogios. Uno de 2016 por ayudar a recuperar una base de datos dañada en un tiempo récord. Otro de 2019 por dar un paso al frente cuando dos miembros del equipo estaban de baja por enfermedad. Nunca llegó tarde. Nunca escribió quejas, ni una sola nota disciplinaria. Su última evaluación de rendimiento supera las expectativas. Entonces, ¿por qué se marchaba? Daniel había asistido a docenas de cumbres de liderazgo sobre retención. Había hablado de cultura, compromiso de los empleados, oportunidades de crecimiento. Pero nada de eso lo preparó para esta salida silenciosa. Tecleó el nombre de Marcus en el chat de la empresa. No apareció nada. Ni foto de perfil, ni estado. Como si ya hubiera desaparecido. Abrió el organigrama de la empresa, echó un vistazo al departamento. Marcus dependía de un director de TI de nivel medio llamado Burke. Daniel no lo conocía bien, pero se habían dado la mano una vez en el ascensor. Cogió el teléfono y marcó. Hola, soy Daniel Kerrigan. Una pregunta rápida. ¿Marcus Hale está en tu equipo? Hubo una pausa. Eh, sí, es Saba. Presentó su dimisión la semana pasada. ¿Por qué? No lo sé exactamente. Dijo que estaba listo para un cambio. Era un tipo tranquilo. Nunca causó problemas. ¿Era bueno en su trabajo? Sí, sin duda. Fiable. Se encargaba de algunos de nuestros sistemas más sensibles. No era llamativo, pero siempre cumplía. Era uno de esos tipos que simplemente hacían que las cosas funcionaran. Daniel colgó un minuto después. Cuanto más oía, peor se sentía. Marcus llevaba allí más de una década, manteniendo todo en orden, sin hacer ruido, sin pedir nada. Y la empresa, la dirección,
Él mismo nunca se habían dado cuenta. No era ira lo que sentía Daniel en el pecho. Era algo más silencioso, una especie de arrepentimiento. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde la oficina de la esquina, en la planta 32, podía ver el horizonte, el río a lo lejos, la gente, muy por debajo, moviéndose por la ciudad como un reloj, invisible. Daniel volvió a la mesa, cogió la carta de dimisión. La miró como si fuera a decirle algo que se le hubiera escapado las 3 primeras veces. Me mantuve fiel hasta que me di cuenta de que la lealtad solo era por una parte. La leyó de nuevo. Luego se sentó, abrió una nueva pestaña en su ordenador y escribió una frase en un borrador de correo electrónico en blanco. Dime por qué te vas realmente. Lo dirigió a Marcus Hale y pulsó enviar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sin cortesías, sin demoras, solo la verdad. Daniel abrió el mensaje en cuanto llegó a su bandeja de entrada. El asunto decía simplemente, tu pregunta. Marcus había escrito 4 párrafos cortos. Me voy porque dejé de creer que algo fuera a cambiar. Comenzaba. Lo di todo en este trabajo. Noches, fines de semana, emergencias. Arreglé lo que otros no podían. Formé a los nuevos empleados sin que me lo pidieran. Me quedé callado cuando otros se quejaban. Pensé que valdría la pena. Pensé que alguien se daría cuenta. No fue así. Daniel leyó las palabras lentamente. Cada línea era firme, controlada. No había ira, solo resignación, solo agotamiento. Marcus continuó. No fue un momento concreto, fueron todos. Los proyectos que salvé sin reconocimiento alguno. Las veces que pedí un presupuesto para desarrollo y me dijeron que no había margen. Las evaluaciones que decían gran jugador en equipo, pero que nunca se tradujeron en un aumento de sueldo o un ascenso. Al cabo de un tiempo, se vuelve agobiante. Dejas de tener esperanzas. Hizo una pausa y volvió a leer esa frase. Dejas de tener esperanzas. Pensó en las reuniones que había organizado, los mensajes que había enviado al personal, los discursos sobre transparencia y oportunidades. ¿Había llegado algo de eso a personas como Marcus? El último párrafo era el más silencioso de todos. No estoy resentido, solo estoy cansado. Y no pido nada. Solo quiero ir a un lugar donde no me sienta como un fantasma. Daniel se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. No había nada defensivo en el mensaje, nada injusto. Solo un hombre que se marchaba después de años cargando con más de lo que nadie se había dado cuenta. Se levantó de su escritorio, cogió su chaqueta y salió sin decir nada. El aire del pasillo parecía demasiado quieto, demasiado artificial. Al pasar por la planta donde trabajaba el departamento de informática, nadie levantó la vista. Era un espacio diseñado para el silencio. Cubículos alineados como barandillas, iluminación tenue, conversaciones en voz baja. Una mujer comía en su escritorio, con la vista fija en la pantalla. Un hombre con unos auriculares murmuraba algo sobre el acceso al servidor. Daniel buscó entre las placas con los nombres hasta que lo encontró. Marcus Hale. El escritorio estaba vacío, despoblado. Solo había un monitor, un teclado y una nota adhesiva en el lateral de la pantalla. Compruébalo de nuevo. Da por hecho que está roto hasta que se demuestre lo contrario. Se inclinó hacia adelante. Era algo insignificante, pero había algo en ello que le llamó la atención. Una filosofía, tal vez, o una broma, o una advertencia. Se volvió hacia la persona más cercana. Disculpe, dijo. ¿Trabajaba con Marcus Hale? El hombre levantó la vista confundido. Sí, ¿por qué? Soy Daniel, el director general. Eso hizo que el hombre se enderezara. Ah, sí, Marcus era nuestro hombre de confianza. No hablaba mucho, pero si algo se rompía, él lo arreglaba. Rápido. ¿Sabía que se iba? Asintió. Sí, dijo que era el momento.
No dio detalles. Alguna vez mencionó que no estaba contento. El hombre dudó. La verdad es que no. Bueno, quizá un poco, pero así son las cosas, ¿no? Uno hace su trabajo y espera que alguien se dé cuenta. Él solía decir eso, medio en broma. Daniel asintió una vez. Mientras se alejaba, oyó a alguien detrás de él susurrar. Era el director general. No se volvió. De vuelta en su oficina, se sentó lentamente. Volvió a abrir el expediente de Marcus. 14 años, premios a nivel de departamento, ni una sola queja formal, algunos correos electrónicos internos marcados como de alta prioridad, todos resueltos por él. Ninguno de ellos llegó nunca al escritorio de Daniel. Abrió una segunda carpeta, sacó las cartas de dimisión del año pasado, empezó a leer. Algunas eran cortas, otras largas, pero empezó a formarse un patrón. Se repetían las mismas palabras. Cansado, ignorado, invisible, sin crecimiento, sin feedback, sin sentido. Todo estaba ahí, a la vista de todos. Docenas de personas se habían marchado en silencio con las mismas notas entre líneas, y nadie en la dirección, ni siquiera él, había pensado en preguntar por qué. Daniel se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre el escritorio. Nunca se trató solo de Marcus. Se trataba de aquellos a quienes no veían, aquellos por quienes nunca se preocupaban, aquellos que mantenían la empresa en marcha mientras todos los demás estaban en el centro de atención. No era una renuncia, era una señal, y Daniel no iba a ignorarla. Creía que conocía su empresa. Entonces hizo las llamadas. Daniel se sentó con el auricular pegado a la oreja y tomó notas en el margen del expediente personal de Marcus Hale. Su bolígrafo se movía lentamente. Una línea por llamada. Un tipo sólido, callado. Nunca ha dado problemas. Siempre ha cumplido con su trabajo. No pedía mucho. Fácil de pasar por alto. La última frase le llamó la atención. Se había dicho como un cumplido. Cuando el quinto gerente utilizó la misma frase exacta, fácil de pasar por alto, Daniel se recostó en su silla y dejó que el silencio se extendiera por la habitación. 14 años. No tenía sentido. Esta empresa no era una fábrica de los años 50. Tenían encuestas de compromiso, programas de reconocimiento, herramientas de retroalimentación. Había sistemas establecidos. Entonces, ¿cómo había podido pasar desapercibido alguien como Marcus? A menos que esos sistemas solo funcionaran para los más ruidosos de la sala. Daniel volvió a coger el teléfono y llamó a Burke, el gerente al que Marcus había reportado durante los últimos 3 años. Respondió después de unos cuantos tonos. Burke al habla. Daniel Kerrigan. Hubo una pausa. Ah, señor Kerrigan, buenas tardes. Una pregunta rápida. Marcus Hale. ¿Cómo lo describiría? Eh, Trabajador, independiente, discreto. Ya sabe, el tipo de persona por la que no hay que preocuparse. Daniel asintió para sí mismo. ¿Alguna vez pidió un ascenso? Que yo recuerde, no. ¿Se lo ofreció alguna vez? Otra pausa. Bueno, quiero decir, no formalmente. Nunca pidió nada más. Supuse que estaba cómodo donde estaba. ¿Alguna vez le preguntaste si estaba cómodo? Silencio. Ya veo. Daniel terminó la llamada sin decir nada más. Volvió a mirar por la ventana, con los pensamientos agitando su mente con más fuerza que el ruido de la calle 30 pisos más abajo. Las personas como Marcus no estaban cómodas. Eran calladas. Había una diferencia. Y si los gerentes no podían notar la diferencia, ¿cuántos otros estaban pasando desapercibidos de la misma manera? Salió de su oficina y recorrió el pasillo, pasando por la planta ejecutiva, con sus salas de conferencias acristaladas y sus instalaciones de arte moderno. Cada rincón de esta planta había sido diseñado para impresionar, para dar una sensación de lujo. Ya casi ni se daba cuenta, pero ahora le parecía desconectado,
como si perteneciera a una empresa diferente a la que Marcus había trabajado durante 14 años. Tomó el ascensor para bajar a recursos humanos. «Hola, Dan», dijo uno de los responsables de RR, HH, levantándose rápidamente. «¿Todo bien?» «Depende. Necesito todas las entrevistas de salida de los últimos 2 años, de todos los departamentos, de todos los niveles. No las clasifiques. Solo dame los datos sin procesar». Ella parpadeó. «Eso llevará bastante tiempo». «Pues empieza ya». Se dio la vuelta y salió antes de que ella pudiera preguntarle por qué. De vuelta arriba, Daniel extendió el expediente de Marcus sobre la mesa de su sala de reuniones privada. Evaluaciones de rendimiento, informes del departamento, resúmenes de proyectos. Leyó cada uno con atención. Todos contaban la misma historia, no por lo que decían, sino por lo que no decían. Todas las evaluaciones utilizaban las mismas palabras: constante, fiable, profesional. No se mencionaba el crecimiento, no se enumeraban objetivos, no había comentarios más allá de buen trabajo. Comprobó la evolución salarial, aumentos incrementales, aumentos anuales estándar, sin aumentos por méritos, sin bonificaciones. 14 años y ni siquiera había superado el nivel medio de su puesto. Eso no era negligencia, era un fallo del sistema. Daniel abrió su ordenador portátil y creó un nuevo archivo. Título: Empleados fantasma. Escribió el nombre de Marcus en la parte superior. Debajo, añadió una pregunta: ¿a quién más no estamos viendo? No era una pregunta retórica, era urgente. La empresa se había vuelto experta en celebrar a las estrellas, los innovadores, los que traían clientes, los jefes de equipo que hablaban bien en las reuniones y presentaban diapositivas impecables. Pero los callados, solo se les veía cuando se iban. Y para entonces, siempre era demasiado tarde. Daniel se quedó mirando la pantalla, con esa pregunta parpadeando como una luz de advertencia. Se levantó, cruzó la habitación y volvió a mirar por la ventana. Esta vez, el horizonte parecía más lejano, enterrado en el sistema. Eso era lo que había sido Marcus. Y probablemente también lo habían sido docenas de personas más. Callados, competentes, olvidados. No bastaba con darse cuenta ahora. Tenía que hacer algo al respecto. Sam Burke apenas levantó la vista de su ordenador cuando Daniel entró. Era tarde, pasaban de las 6. La oficina estaba casi vacía. El zumbido del aire acondicionado llenaba el espacio donde antes se oían las conversaciones. Pero Burke seguía en su escritorio, con una mano en el ratón y la otra tomando notas en el margen de una hoja de especificaciones técnicas. Daniel se acercó. ¿Tienes un minuto? Burke levantó la vista. Señor Kerrigan, por supuesto, no me había dado cuenta de que todavía estaba en el edificio. Daniel acercó una silla sin esperar a que le invitara. He estado investigando a Marcus Hale. Burke asintió lentamente, preparándose ya para lo que vendría. Sí, es una pena que se vaya. Era un trabajador muy competente. Eso dice todo el mundo. Callado, de confianza, no daba problemas. Burke dudó, intuyendo que había algo más detrás de esas palabras. Era fiable, dijo. Se encargaba de gran parte del mantenimiento interno, sobre todo de los sistemas antiguos, cosas que nadie más quería tocar. ¿Por qué nadie más quería tocarlas? Porque es aburrido, respondió Burke, y añadió rápidamente. No es por menospreciar el trabajo, pero no es nada glamuroso. No tiene visibilidad. A Marcus no le importaba. Era el tipo de persona que no necesitaba ser el centro de atención. Daniel dejó que se prolongara el silencio. Burke carraspeó. Nunca pedía mucho. Nunca se postuló para un puesto de liderazgo. Supongo que le gustaba donde estaba. Eso supones tú, dijo Daniel en voz baja. Burke se movió.
Mira, lo entiendo. Quizás debería haber insistido más, haberlo consultado. Pero cuando alguien no se queja, no incumple los plazos, no crea problemas, das por sentado que todo va bien. Claro, dijo Daniel, hasta que te entregan la carta de dimisión. Burke no respondió. Daniel se levantó y pasó junto a la fila de escritorios vacíos. El puesto de Marcus seguía allí. Unos cables enrollados cuidadosamente junto al monitor. Una taza de café boca abajo para que se secara. El escritorio daba la sensación de que alguien había estado allí durante años, pero nunca pensó que se quedaría. Se sentó en la silla de Marcus. El monitor se encendió con un salvapantallas con el logotipo de la empresa. Nada personal, ni fotos, ni desorden. Pero en la esquina del escritorio seguía la nota adhesiva. Compruébalo de nuevo. Da por hecho que está roto hasta que se demuestre lo contrario. Daniel se quedó mirándola. ¿Alguna vez habló de eso? Preguntó. Burke se acercó, echó un vistazo a la nota y negó con la cabeza. No, tenía frases como esa. Supongo que esa se le quedó grabada. ¿Qué crees que significa? Burke se encogió de hombros. Supongo que una mentalidad de depuración. No confíes en que algo funciona solo porque lo parece. Daniel se levantó, se guardó la nota adhesiva en el bolsillo y salió. No tomó el ascensor, necesitaba las escaleras. 5 pisos hasta la planta ejecutiva. Las salas de conferencias vacías estaban a oscuras, con las paredes de cristal reflejando la tenue luz azul de los ordenadores. Se dirigió a la gran pantalla táctil montada en la pared del fondo y volvió a abrir el organigrama. Tecleó «Analistas de sistemas». Una lista de nombres apareció en la pantalla. Filtró los resultados para mostrar solo a los empleados con antigüedad, 5 años o más. La lista se acortó. Pulsó uno por uno cada nombre. Revisó los historiales de rendimiento, los calendarios de aumentos salariales y las listas de proyectos. Se dibujó un patrón, buenas evaluaciones, poco avance, pocas notas de los jefes, reconocimiento mínimo. Cotejó las entrevistas de salida de los últimos 18 meses, 3 nombres más, todos tranquilos, todos con mucha antigüedad, todos descritos por sus jefes como poco problemáticos, todos desaparecidos, todos fantasmas. Volvió a sacar la nota adhesiva y la leyó bajo la fría luz de la pantalla de la sala de conferencias. Compruébalos de nuevo. Asume que no funcionan hasta que se demuestre lo contrario. Eso era lo que había hecho Marcus. No había dado por sentado que el sistema funcionaba. No había dado por sentado que el silencio significaba satisfacción. Había pasado todos los días arreglando cosas que otros ignoraban. Y ellos, a cambio, lo habían ignorado a él. Daniel se sentó y abrió un documento en blanco en la pantalla. Auditoría interna. Riesgo de retención silenciosa. Escribió rápidamente. Creó secciones. Empezó a enumerar preguntas, no respuestas. ¿Quiénes son los empleados con más antigüedad que no han tenido ascensos en los últimos 5 años? ¿Quiénes reciben constantemente evaluaciones sólidas, pero no excepcionales? ¿Quién resuelve los problemas que nadie más se ofrece a resolver? ¿Quién no ha tenido una reunión individual con su jefe en más de 6 meses? ¿Quién nunca se queja? ¿Quién nunca pide más? ¿Quién se va sin causar revuelo? Hizo una pausa y añadió una más. ¿A quién no estamos mirando? ¿Porque es más fácil no verlos? Guardó el documento. Mañana se lo presentaría a la junta directiva. Esa noche recordaría el nombre de Marcus Hale, no como una dimisión, sino como un espejo. Marcus llegó justo a tiempo, ni temprano ni tarde, justo a la hora, como alguien que había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer perder el tiempo a nadie, y menos al director general. Llevaba una chaqueta gris sencilla, pantalones que parecían tener unos años y zapatos que habían visto más de un invierno. Estaba de pie junto a la entrada de la cafetería,
con las manos en los bolsillos, observando a la gente que se movía a su alrededor sin establecer contacto visual. Daniel lo vio desde dentro, se levantó y le hizo un pequeño gesto con la mano. Marcus entró con un gesto de asentimiento, sin sonreír. No parecía nervioso, solo cansado. Se dieron la mano y se sentaron. Daniel ya había pedido 2 cafés solos, sin charla trivial. Gracias por venir, dijo Daniel. Marcus se limitó a asentir. He leído tu expediente, dijo Daniel. He hablado con tus jefes. He leído tu carta de dimisión al menos una docena de veces. Marcus no dijo nada. Quería preguntarte algo. Solo una cosa, y quiero la verdad, dijo Daniel inclinándose hacia adelante y bajando la voz. ¿Por qué nunca dijiste nada? Sobre cómo te trataban, sobre cómo te sentías invisible. Marcus miró por la ventana durante un momento. Pasaban coches. Un niño en un patinete zigzagueaba entre desconocidos en la acera. Lo hice, dijo finalmente, pero no lo suficientemente alto como para que gente como tú lo oyera. Daniel se recostó en su asiento. Sus palabras eran tranquilas. No había rencor, solo eran un hecho. Lo dije en las evaluaciones, continuó Marcus. Rellené encuestas. Dije que quería crecer. Dije que quería proyectos más complejos. Dije que quería contribuir. Lo dije todo, pero nadie me hizo caso. Nadie me escuchó 2 veces. Daniel no discutió. No podía. No era un empleado estrella, dijo Marcus. No era llamativo, pero mantenía las cosas en orden. Cuando algo fallaba, lo arreglaba. Cuando un compañero se quedaba atrás, yo le echaba una mano. No lo hacía para que me aplaudieran. Solo pensaba que alguien se daría cuenta tarde o temprano. Hizo una pausa. No fue así. Daniel bajó la mirada hacia su taza. El vapor había dejado de salir. No te pasaron por alto porque fallaras, dijo en voz baja. Te pasaron por alto porque facilitabas las cosas a todos los que te rodeaban, y nadie se paró a preguntarte qué necesitabas. Marcus se encogió de hombros. Así son las cosas. Ya no. Marcus arqueó una ceja. Daniel continuó. No quiero que te quedes solo para tapar agujeros. No quiero que vuelvas a ser el tipo que hace milagros entre bastidores. No te estoy ofreciendo un ascenso, Marcus. Te estoy pidiendo que me ayudes a ver las grietas, todas ellas, desde tu lado del pasillo. Marcus lo miró durante un largo rato. ¿Quieres que arregle tu cultura?, dijo. Quiero que me ayudes a reconstruirla, respondió Daniel, con plena autoridad para señalar lo que no vemos. Las personas como tú, que lo sostienen todo en silencio. Necesito a alguien que entienda lo que significa ser invisible, porque yo no lo entiendo. Marcus se reclinó en su silla. Se hizo el silencio entre ellos. No soy un gerente, dijo Marcus. No necesito otro gerente, respondió Daniel. Necesito a alguien que no mire hacia otro lado. Otra pausa. Finalmente, Marcus asintió con la cabeza. Lo pensaré. Daniel no insistió más. Se limitó a levantarse y volver a tender la mano. Marcus se la estrechó. Mientras salían, Daniel se fijó en que Marcus no le abrió la puerta ni se adelantó. Simplemente se movía con tranquila determinación, como un hombre que nunca había esperado que el mundo cambiara por él. Hasta ahora, Daniel lo vio desaparecer entre la multitud, sin fanfarria, sin mirar atrás. Pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de una dimisión. Se trataba de todas las voces que no habían sido escuchadas, de todos los empleados que se habían quedado callados porque pensaban que nadie les escucharía. Él les había escuchado. Por fin. Y ahora no había vuelta atrás. Daniel cerró la puerta de la oficina detrás de él y la cerró con llave. No quería que lo interrumpieran. Faltaban 3 días para la reunión de la junta directiva, pero no se estaban haciendo los preparativos habituales. No había gráficos. No había aspectos destacados del cuarto trimestre. No había historias de éxito seleccionadas. Esta vez,
La agenda no trataba sobre el crecimiento o la expansión del mercado. Se trataba de lo que se había roto durante años, justo delante de sus narices. Abrió la carpeta que había empezado 2 noches antes. Se había vuelto muy gruesa. Páginas y páginas de cartas de renuncia, encuestas de opinión de los empleados, transcripciones de reuniones, memorandos internos, informes de rendimiento que empezaban a difuminarse por su similitud. Fiable, tranquilo, constante, buen compañero, sin problemas. Una frase en una carta destacaba en tinta negra. Después de 6 años haciendo más de lo que me pagaban, finalmente me di cuenta de que nadie me iba a dar las gracias. Daniel la subrayó con un bolígrafo rojo. Otro archivo. Una desarrolladora llamada Amina, que se había marchado después de 8 años. Su jefe la había calificado de poco comprometida en el último trimestre. Nadie le había preguntado por qué. Su carta de renuncia era educada, pero adjunta a ella había un formulario de comentarios interno sin firmar en el que había escrito: aquí no hay sitio para crecer si no estás ya en el punto de mira. Daniel añadió su nombre a la lista. Se recostó en su silla y volvió a mirar el documento. Auditoría interna. Riesgo de retención silenciosa. Ahora había 34 nombres. Todos se habían marchado en los últimos 24 meses. Todos tenían expedientes similares, larga antigüedad, pocas quejas, poco o ningún reconocimiento. Sus jefes los describían como estables, fiables y tranquilos. Demasiado tranquilos. Daniel hizo clic en una unidad compartida y abrió el resumen ejecutivo sobre cultura del año pasado. Se desplazó por las palabras de moda sobre la marca. Nuestros empleados son nuestro mayor activo. Recompensamos la iniciativa. Promovemos desde dentro. Se quedó mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Luego cerró el documento. Ya no creía en esas palabras. No tal y como estaban escritas. No hasta que algo cambiara. Cogió un bloc de notas y empezó a escribir a mano, sin filtros, solo la cruda realidad. Cosas que se nos escapaban. Solo ascendemos a los que se ven. Equiparamos el silencio con la satisfacción. Celebramos los triunfos ruidosos e ignoramos los silenciosos. Damos por sentada la lealtad. Castigamos la humildad con la invisibilidad. Pasó la página. ¿Por qué se marcharon? Falta de reconocimiento. Falta de un camino claro. Falta de feedback significativo. Nadie escucha. Nadie pregunta. Volvió a pasar la página. Lo que nos costó: experiencia, estabilidad, tutoría, moral, confianza. La palabra confianza fue la que más le impactó. Se había presentado ante la empresa tantas veces, prometiendo transparencia, apertura, pertenencia. Pero, ¿qué significaban esas promesas si personas como Marcus pasaban 14 años dándolo todo y se marchaban sintiéndose como un fantasma? Daniel se inclinó hacia adelante con la cabeza entre las manos. Ya no se trataba solo de Marcus. Nunca lo había sido. Se trataba de toda la cultura, de lo que habían construido, de lo que habían permitido, de lo que habían ignorado. Abrió su bandeja de entrada y buscó. Entrevista de salida. Aparecieron docenas de resultados. Los leyó uno por uno. No estaban enfadados. Eso era lo que los hacía tan fáciles de pasar por alto. Eran mesurados, respetuosos, profesionales. Pero bajo la superficie resonaba el mismo mensaje. No me sentía valorado. No estaba creciendo. Daba más de lo que recibía. Abrió un nuevo correo electrónico. Escribió la dirección de todos los jefes de departamento. Asunto: reunión obligatoria. Jueves a las 9 semanas. No se admiten delegados. En el cuerpo solo una frase. Leed el paquete adjunto antes de la reunión. Luego, preguntaros cuántos Marcus habéis perdido ya. Adjuntó la auditoría interna.
Luego se recostó en su silla y se quedó mirando el cursor parpadeante durante un largo rato. Ya era más de medianoche. La ciudad estaba en silencio. Pero dentro de su oficina, el ruido apenas comenzaba. Ya no se estaba preparando para una presentación. Se estaba preparando para un ajuste de cuentas. Cuando comenzó la reunión, la tensión ya se sentía en la sala. Nadie lo decía en voz alta, pero Daniel podía sentirlo en la forma en que estaban sentados. Demasiado erguidos, demasiado quietos, con la mirada fija en los demás a través de la larga mesa de roble. Los ejecutivos que habían compartido risas durante los almuerzos de catering ahora parecían extraños. No había diapositivas, no había hojas con el orden del día, solo un grueso paquete impreso delante de cada asiento, grapado en la esquina. El título en la portada: Auditoría Interna, Riesgo de Retención Silenciosa. Daniel no se puso de pie a la cabecera de la mesa. Se sentó. Al mismo nivel, quería que vieran esto tal y como era. No era una presentación, era un ajuste de cuentas. Empecemos por la página 1, dijo. Algunas personas se movieron, se pasaron las páginas, esperó. Luego comenzó a leer, en voz alta. Me mantuve leal hasta que me di cuenta de que la lealtad solo era en un sentido. Silencio. Es de la carta de renuncia de Marcus Hale. 14 años con nosotros. Sin quejas. Sin descensos de categoría. Sin aumentos salariales por encima del coste de la vida. Sin ascensos. Sin entrevista de salida porque a nadie se le ocurrió preguntarle por qué se marchaba realmente. Pasó una página. Siguiente cita. Aquí no hay sitio para crecer si no estás ya en el punto de mira. Es de una desarrolladora llamada Amina, 8 años con nosotros. Nunca incumplió un plazo. Se marchó en silencio. Nunca hicimos ningún seguimiento. Se oyó una tos al final de la mesa. Alguien se movió en su silla. Aún así, nadie dijo nada. Daniel cerró el paquete. Hemos construido una empresa que recompensa la visibilidad, la confianza, la presentación, pero nos hemos olvidado de los que no gritan. Los que acuden al trabajo, se quedan hasta tarde, mantienen todo en orden y se marchan sin hacer ruido. Karen, la jefa de operaciones, se inclinó hacia adelante. No estarás sugiriendo que dejemos de recompensar el rendimiento. Estoy diciendo que hemos olvidado cómo es realmente el rendimiento, dijo Daniel. Damos por sentado que las voces más altas son las más valiosas, pero son las más silenciosas las que han estado cargando con el peso y hemos dejado de darnos cuenta. Jeff, de Recursos Humanos, intervino con cautela. Con todo respeto, Daniel, no podemos ascender a todo el mundo. Tenemos puestos limitados y posibilidades de promoción limitadas. Algunas personas son simplemente constantes. ¿Y cuántas de esas personas constantes se han marchado en los últimos 2 años? Preguntó Daniel. 34. Esa es la cifra. He leído todas las cartas de dimisión. La mayoría decían lo mismo con otras palabras. Nadie me ha preguntado nunca qué necesitaba. Karen volvió a hablar. ¿Y cuál es tu propuesta? No tengo ninguna propuesta, respondió Daniel. Tengo un problema, uno que todos hemos ayudado a crear, uno que hemos ignorado porque no pedía atención a gritos. Esta auditoría no es una lista de nombres, es un espejo. Miren en él. Se puso de pie, no para dar un sermón, solo para que sus palabras calaran. No podemos arreglar esto con una nueva política, ni con un programa de reconocimiento, ni con otra encuesta. Lo arreglamos cambiando nuestra forma de liderar, nuestra forma de escuchar. ¿A quién promocionamos? ¿A quién le hacemos la segunda pregunta? Hizo una pausa. ¿Y a quién vemos? Volvió a hacerse el silencio. Entonces, Raj, de ingeniería, carraspeó. Yo recuerdo a Marcus, dijo. Trabajaba en nuestros sistemas heredados. Era un tipo tranquilo, nunca fallaba. Creo que le pasé uno de sus proyectos a otra persona cuando se fue. Ni siquiera me di cuenta de que se había ido hasta que se hizo el traspaso.
Todos volvieron la cabeza, sin juzgar, solo con el peso de la comprensión. Daniel asintió. Esa es la cuestión, dijo. Ni siquiera nos dimos cuenta. Se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos. El horizonte se extendía, nítido bajo el sol de la mañana. No estoy pidiendo una reorganización, dijo. Estoy pidiendo responsabilidad de cada uno de ustedes. Encuentren a las personas de sus departamentos que no hablan, las que nunca piden más. Siéntense con ellas. Pregúntenles cuánto tiempo se han sentido invisibles. Se volvió hacia la sala. Luego díganme lo que han aprendido. La reunión terminó sin aplausos, sin medidas concretas, sin palmadas en la espalda, solo asentimientos silenciosos y el lento roce de las sillas al levantarse, con la mente dando vueltas. Daniel se quedó atrás. No necesitaba respuestas hoy, pero había hecho la pregunta, y esta vez alguien la escucharía. Marcus no dijo que sí de inmediato. Daniel ya se lo esperaba. Sabía que no debía tender una mano a alguien que había pasado años aprendiendo a respirar bajo el agua. La confianza no se recupera solo con una disculpa, y menos aún de alguien que ha aprendido a no esperar nada. Pero 3 días después de la reunión de la junta directiva, Daniel recibió un mensaje de texto. Quedaremos. Una condición. Nada de discursos. Se reunieron en una pequeña oficina en la tercera planta, un terreno neutral, sin paredes de cristal, sin diplomas enmarcados, solo 2 sillas, una pizarra blanca y una mesa con una abolladura en la esquina. Marcus entró con la misma chaqueta gris, seguía sin sonreír, pero esta vez parecía más tranquilo que cansado. Daniel se puso de pie y le indicó que se sentara. Gracias por venir. Marcus se sentó. Dijiste que no querías ofrecerme un ascenso. Entonces, ¿qué es esto? No es un título, dijo Daniel. Es un puesto, uno nuevo, algo que aún no sé cómo definir. Inténtalo, dijo Marcus. Daniel asintió. Necesito a alguien que pueda recorrer las oficinas y ver lo que yo no veo. Alguien a quien no le impresionen las buenas presentaciones de PowerPoint ni las reuniones ruidosas. Alguien que sepa lo que se siente al estar en una sala llena de gente y seguir siendo invisible. Marcus escuchó con los brazos cruzados. No te pido que lo arregles tú solo, añadió Daniel. Te pido que me ayudes a encontrar a personas como tú, a las que se nos han escapado. Quiero que te integres en todos los departamentos, sin subordinados directos, sin jerarquías, solo acceso y honestidad. ¿Y qué pasa si te traigo algo que no quieres oír? Preguntó Marcus. Entonces te escucharé de todos modos, dijo Daniel. Ese es el trato. Marcus se reclinó en su silla pensativo. No me interesa asistir a reuniones, dijo. No lo harás. No estoy aquí para enseñar a los ejecutivos a ser personas decentes. Bien. No quiero un aumento para que me callen. Recibirás un salario justo. Eso es todo. Marcus lo miró de verdad, y por primera vez algo cambió en sus ojos. No era confianza, todavía no, pero tal vez era permiso para tener esperanza. ¿Por qué ahora? Preguntó. Daniel respondió sin pensarlo. Porque si no hago algo diferente ahora, entonces soy exactamente el tipo de líder que te dejó irte en primer lugar. Eso dio en el blanco. Marcus asintió una vez, lentamente. Entonces estoy dentro, por ahora. Se levantó. Daniel se levantó con él. Esta vez no se dieron la mano. No era un trato, era un comienzo. Durante las 2 semanas siguientes, se corrió la voz de que Marcus Hale había vuelto, pero no como analista de sistemas. Su función no tenía descripción, no tenía título en el organigrama. Tenía acceso a todos los equipos, todas las plantas, todos los sistemas. Nadie sabía muy bien qué hacía, solo que llevaba un cuaderno y hacía preguntas en voz baja.
Se sentaba con los empleados junior en la sala de descanso. Seguía las llamadas del servicio técnico. Observaba las sesiones de incorporación y las reuniones de fin de trimestre. Hacía muchas preguntas del tipo, ¿cuándo fue la última vez que alguien te preguntó qué necesitabas? No tomaba notas en el portátil, lo escribía todo a mano. La gente empezó a abrirse, poco a poco, con cautela. Le contaban cosas que no le habrían contado a RR, HH, porque Marcus no asentía educadamente y seguía adelante. Les miraba a los ojos y les decía, te creo. Cuando Daniel le preguntó cómo iba todo, Marcus le entregó 2 hojas de papel. Una era una lista de personas que estaban pensando en marcharse. La otra era una lista de personas que ya se habían marchado, pero que nadie había notado todavía. Daniel no le preguntó cómo lo sabía, simplemente le creyó. Y por primera vez en mucho tiempo, algo empezó a cambiar en la empresa. No de forma espectacular, ni públicamente, pero sí en los rincones, donde siempre habían estado las personas calladas. Un mes después, los cambios no se habían extendido. No había memorandos internos con titulares en negrita, ni campañas llamativas, ni lanzamientos a toda la empresa, ni discursos. Solo un cambio silencioso. Comenzó con las entrevistas de salida. Se descartó el guión. Se acabaron las preguntas estándar. Se acabaron las casillas para marcar. Ahora, cuando alguien daba su renuncia, se sentaba con un gerente que había sido entrenado para escuchar sin defenderse. Y cada carta de renuncia era revisada por alguien ajeno a la cadena de mando. Por lo general, Marcus. Luego vinieron las entrevistas individuales. A los gerentes se les entregó una lista con 10 nombres. Personas con las que no habían hablado en una conversación real en más de 3 meses. Personas que nunca pedían nada. Personas cuyo rendimiento había sido calificado como estable o bajo mantenimiento. Se les pidió que hicieran una pregunta. ¿Cuánto tiempo te has sentido invisible? Algunas respuestas fueron incómodas, otras defensivas, pero algunas sacaron a la luz cosas que llevaban años enterradas. Daniel observó cómo llegaban los informes. Un analista de nivel medio del departamento financiero llevaba 6 meses haciendo el trabajo de 2 personas sin decir una palabra. Una inspectora de control de calidad había creado un sistema de seguimiento interno que ahorraba horas de trabajo a su equipo cada semana y nadie se había dado cuenta. Un supervisor del almacén había formado a 5 nuevos empleados, pero nunca le habían preguntado si quería el puesto de forma permanente. Marcus le llevó los nombres, sin ceremonias, solo hechos. Estos son los que están llevando el peso, decía. Estos son los que están pensando en marcharse. Y Daniel escuchaba. Siempre. En una reunión, Karen de operaciones tomó la palabra. No tenía ni idea de que mi equipo se sintiera así, dijo. Pensaba que si no había quejas, todo iba bien. Que no haya quejas solo significa que han dejado de esperar que importe, dijo Marcus. Ella no discutió. Nadie lo hizo. Incluso la junta directiva empezó a prestar atención. No porque Daniel se lo pidiera, sino porque las cifras empezaron a cambiar. La rotación de personal se ralentizó. El compromiso aumentó, no en todos los ámbitos, pero sí en los adecuados, en los que se habían ignorado durante demasiado tiempo. Daniel y Marcus se reunían ahora una vez a la semana, sin agenda, solo para conversar. ¿Cómo evitamos que esto se convierta en otra casilla más que marcar? Preguntó Daniel una mañana. Deja de pensar en ello como un programa, respondió Marcus. Empieza a pensar en ello como mantenimiento. La cultura no se arregla de una vez. Hay que seguir revisando el sistema. Daniel asintió. ¿Todavía llevas esa nota adhesiva? Marcus la sacó de su cuaderno. Comprueba de nuevo. Asume que está roto hasta que se demuestre lo contrario. Nunca se trató de la tecnología, ¿verdad? Preguntó Daniel. No, respondió Marcus. Se trataba de todo. Se quedaron sentados en silencio durante un momento,
Entonces Daniel se inclinó hacia adelante. Sabes que has cambiado este lugar, ¿verdad? Marcus negó con la cabeza. Yo no he cambiado nada. Tú simplemente te has dado cuenta. Unas semanas más tarde, Daniel caminaba por la planta principal cuando se cruzó con un grupo de nuevos empleados que estaban haciendo un recorrido. Uno de ellos señaló una pequeña oficina en una esquina y preguntó, ¿quién trabaja ahí? El representante de RRHH sonrió. Técnicamente nadie. Es el espacio de Marcus Hale. No tiene ningún cargo, pero si alguna vez sientes que nadie te escucha, él es con quien debes hablar. El grupo siguió adelante. Daniel se detuvo ante la ventana. Dentro, Marcus estaba sentado en su escritorio, escribiendo en su cuaderno, el mismo que llevaba desde el primer día. La misma silla, la misma tranquilidad. Pero no era invisible. Ya no. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel lo creyó. Estaban empezando a hacerlo bien, no porque hubieran arreglado el sistema, sino porque por fin habían aprendido a ver a las personas que lo mantenían unido. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.